No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desde que tengo memoria, me considero una persona bastante lógica y práctica. No creo en cosas raras ni en historias paranormales. Suelo burlarme de las anécdotas extrañas que la gente comparte en internet. Pero lo que me pasó hace poco me dejó realmente desconcertado. Era un día normal de trabajo y, como tantas otras veces, tenía que atravesar la estación de tren para llegar a mi destino. La estación estaba en plena remodelación y gran parte del área estaba bloqueada. Aún así, Google Maps me indicaba que debía seguir un camino que en la práctica estaba completamente clausurado. Frente a mí se extendía un bajo puente muy concurrido, gente caminando apresurada hacia los andenes, ruido de maletas rodando, el eco de los anuncios por altoparlante. Y en medio de todo eso, una enorme pared provisional de madera contrachapada con letreros por todas partes. En construcción, no entrar, prohibido el acceso sin autorización. Nada que llamara la atención, excepto por una puerta. No era más que un rectángulo cortado en esa pared de madera, un panel que hacía las veces de puerta improvisada. Lo extraño era que la gente entraba y salía por ella con total naturalidad, como si fuera una salida normal de la estación. Hombres de traje, estudiantes con mochilas, incluso vi a una señora mayor con un carrito de compras cruzar sin dudarlo. Nadie parecía ser personal de obra ni trabajador autorizado. Me quedé un momento mirándolos y me dije que quizá Google Maps estaba funcionando bien y esa era la ruta correcta. Al fin y al cabo, todos parecían usarla. Sin pensarlo demasiado, abrí la puerta y pasé al otro lado. Lo que encontré me sacó completamente de onda. Ya no había multitudes ni pasillos de estación. Del otro lado había un enorme descampado en construcción, con montones de arena, pilares a medio terminar y maquinaria pesada estacionada aquí y allá. El suelo era de grava irregular y el borde del paso subterráneo estaba sin terminar. Lo primero que me vino a la cabeza fue, ¿dónde demonios se metieron todas esas personas que entraron antes que yo? No vi ni un solo camino claro ni escaleras. Solo en la distancia la maquinaria de construcción y un camino ancho de grava que se extendía un poco hacia un costado. El mapa seguía indicándome que debía avanzar por allí. Por un momento estuve tentado a seguirlo, pero un enorme tractor Caterpillar apareció de golpe acelerando por esa ruta. El operario me miró con cara de ¿qué hace este aquí? Sentí un nudo en el estómago. No tenía sentido seguir adelante. Estaba en un lugar donde claramente no debía estar. Así que di media vuelta para regresar por donde había entrado. Abrí la misma puerta de madera y, de inmediato, el ruido y la multitud del bajo puente volvieron. Era como si hubiera cruzado a otro mundo y hubiese regresado. Varias personas me miraron raro, tal como yo había mirado a quienes usaban esa puerta minutos antes. Nadie más entró después de mí ni mientras yo salía. Me quedé unos segundos parado allí intentando procesar lo ocurrido. Finalmente decidí tomar el desvío oficial y continuar con mi camino. Tenía prisa y no quería llegar tarde, así que lo dejé pasar. Sin embargo, mientras avanzaba no podía quitarme de la cabeza esa imagen. La señora mayor con su carrito entrando justo antes que yo y desapareciendo en ese descampado. No encontré explicación lógica, ni siquiera estaba tan lejos de ella como para no verla después. Era imposible que hubiera desaparecido en segundos, sin ningún sendero ni salida. El resto del día transcurrió normal, pero desde entonces cada vez que paso por esa estación, me fijo en esa pared de contrachapado. Ahora la puerta ya no está, o al menos no donde la vi. No hay rastro de que alguna vez la hubiera, solo la pared con los letreros de no entrar y el ruido de siempre. Hasta hoy me pregunto si crucé por un error de construcción, por un acceso temporal, o por algo que no debería haber visto. Y sobre todo, me pregunto a dónde fueron todas esas personas que entraron antes que yo. Cuando tenía 6 años, mis papás nos llevaron por primera vez a Disneyland en Florida. Para mí era un sueño cumplido. Las luces, los personajes caminando por el parque, los desfiles de colores, todo era tan grande y brillante que sentía que estaba dentro de una película. Mis papás habían planeado todo con mucho esfuerzo, porque no era un viaje barato, y recuerdo la emoción de mi hermana, que tenía 5 años en ese entonces corriendo de un lado a otro. Uno de esos días fuimos a ver un espectáculo de loros amaestrados. El estadio estaba lleno, la gente aplaudía y yo me sentía fascinada con los colores de las aves.
Pero, como suele pasarle a los niños, justo a la mitad del show me entraron unas ganas tremendas de ir al baño. Mi mamá suspiró y me tomó de la mano, dejándole a mi papá y a mi hermana la tarea de seguir viendo el espectáculo. El baño estaba muy cerca, en un área con bancos y sombra. Cuando terminamos, volvimos al estadio, y aquí es donde empezó lo raro. El lugar estaba completamente vacío, no solo el público, sino que incluso los trabajadores habían desaparecido. Era como si el show nunca hubiera existido, como si hubiéramos llegado tarde a algo que, según mi memoria, todavía seguía ocurriendo cuando nos levantamos. Mi mamá, confundida, me llevó de nuevo hacia los baños, pensando que quizá mi papá había tenido la misma idea y había llevado a mi hermana allí. Nos sentamos en uno de los bancos y esperamos, 2 horas completas. Yo recuerdo que empecé a desesperarme, pero lo que hizo más llevadera esa espera fue algo muy extraño. Detrás de nuestro banco, un lagarto, de esas iguanas que suelen merodear por Florida, estaba en pleno combate con una ardilla. Yo, con mis 6 años, lo vi como la pelea más épica del mundo. El lagarto y la ardilla corriendo en círculos, lanzándose encima uno del otro, trepando y cayendo. Incluso mi mamá, aunque muy nerviosa, me dijo que no me despegara del banco mientras ella miraba en todas direcciones buscando a mi papá y a mi hermana. Al final, resignada, decidió que era inútil seguir esperando. Dijo que papá era un irresponsable por habernos dejado plantadas y me llevó a hacer otras cosas en el parque, aunque se notaba que estaba furiosa. Más tarde, regresamos al hotel, convencidas de que nos reencontraríamos allí. Horas después, efectivamente, mi papá y mi hermana aparecieron en la habitación. La discusión fue inmediata. Papá estaba seguro de que había estado esperando en los baños con mi hermana todo ese tiempo, mientras mamá sostenía que nosotras fuimos las que lo esperamos ahí. La pelea subía de tono hasta que de repente mi hermana y yo empezamos a hablar del combate del lagarto contra la ardilla. Lo raro fue esto, ella lo describió exactamente igual que yo. Los mismos movimientos, el mismo lugar, incluso la manera en la que el lagarto parecía sacar la lengua y la ardilla chillaba. Mis papás se quedaron callados y nos pidieron que repitiéramos los detalles. Coincidíamos en absolutamente todo. Lo imposible era que mi hermana jamás estuvo con nosotras. Ella, según papá, había estado con él en otro punto del parque. Aquel día quedó archivado en nuestra familia como uno de esos momentos extraños de Disneyland. Mis papás nunca le dieron una explicación convincente, simplemente lo dejaron pasar. Pero con los años, cada tanto, mi hermana y yo sacábamos el tema. ¿Te acuerdas del lagarto y la ardilla peleando detrás del banco? Claro, ¿cómo olvidarlo? Y lo más perturbador, las dos lo vimos desde el mismo ángulo, desde el mismo banco, como si hubiéramos compartido un recuerdo que no deberíamos tener en común. Hasta hoy no sé qué ocurrió realmente ese día. ¿Nos desfasamos en el tiempo? ¿Hubo algún tipo de cruce extraño de recuerdos? ¿O fue Disneyland jugando un truco raro con nuestra percepción? No lo sé, pero cada vez que pienso en aquella ardilla y en aquel lagarto, siento que fue algo mucho más profundo que un simple error de memoria. Fue como si por unas horas hubiéramos estado atrapados en 2 versiones distintas de la realidad. En 2012 yo tenía 19 años y todavía vivía con mis padres y mi hermana menor. Era un periodo raro de mi vida. Trabajaba largas horas en un restaurante de hamburguesas al carbón, llegaba a casa oliendo a humo y salsa, y apenas tenía tiempo para mí. Me levantaba antes del amanecer, me iba cuando todos dormían y regresaba cansado, queriendo solo darme una ducha y acostarme. Una tarde, después de una jornada especialmente agotadora, llegué a casa con mi uniforme manchado de salsa. Todavía tenía las manos impregnadas del olor a carne ahumada y carbón. Cerré la puerta principal y, en cuanto puse un pie en el pasillo, mi hermana me miró sorprendida desde la sala. «Oh, pensé que estabas libre hoy», me dijo frunciendo el ceño. Yo me quedé congelado. «¿Cómo que libre?», le pregunté. «Sí, hace un par de horas estuve hablando contigo en tu cuarto. Me dijiste que no ibas a trabajar hoy. Aquello no tenía sentido. Yo me había levantado a las 5 de la mañana, me fui sin hacer ruido para no despertar a nadie y había estado todo el día en el restaurante». «¿Cuándo se supone que dijiste eso?», insistí. «Hace como 2 horas», me contestó ella, todavía convencida de que yo bromeaba. Le pedí que me oliera la camiseta y las manos. El olor a carbón era inconfundible, imposible de disimular.
Fue entonces cuando la expresión de mi hermana cambió. Dejó de sonreír y empezó a mirarme con una mezcla de miedo y confusión. Me contó que había entrado en mi habitación hacía unas horas. Me había visto acostado en la cama, con las mantas hasta el cuello. Según ella, estaba despierto y conversaron durante 15 minutos. Yo le habría dicho que estaba libre y que pensaba quedarme en casa todo el día. Incluso recordaba detalles de la conversación, que le recomendé una serie, que me quejé del calor, cosas banales. Pero todo en un tono muy normal, como si realmente fuera yo. El problema era que yo no estaba ahí. Estaba en el restaurante preparando costillas y hamburguesas para los clientes. Me invadió un escalofrío que me recorrió la espalda. Conozco a mi hermana y sé que no es del tipo que inventa historias así. Menos aún se habría inventado un diálogo completo con alguien que no estaba. Esa noche, al entrar en mi cuarto, lo sentí distinto. El aire estaba frío, cargado, como si alguien más hubiera estado allí. Revisé cada rincón, abrí el closet, miré bajo la cama. Nada. Pero no pude sacudirme la sensación de que algo invisible se me escapaba, de que yo había compartido ese espacio con algo o alguien que me estaba imitando. Desde ese día me costaba quedarme en mi habitación. Dormía con la luz del pasillo encendida, dejaba la puerta abierta, ponía música. No volví a sentirme cómodo ahí. Era como si el eco de esa conversación estuviera flotando en el aire, como si todavía hubiera otra versión de mí escondida entre las sombras, esperando que me fuera para volver a aparecer. Nunca encontramos una explicación lógica. Mis padres decían que mi hermana habría estado medio dormida o que confundió la hora, pero ella juró hasta el cansancio que había hablado conmigo, que no fue un sueño ni una alucinación. Han pasado años y sigo recordando esa escena como si fuera ayer. Me pregunto qué fue lo que mi hermana vio realmente. ¿Un doppelganger? ¿Un desliz del tiempo? ¿Una especie de sombra de mí mismo? Nunca lo sabré, pero desde aquel día aprendí que, por muy normal que parezca tu vida, hay momentos que simplemente no encajan en la realidad. Yo tenía la costumbre de ayudar en casa con los quehaceres, y uno de los que más me tocaba hacer eran los trastes. No era algo que me gustara particularmente, pero ya se había vuelto casi automático. Abrir la llave, sentir el agua tibia, poner jabón en la esponja y entrar en ese ritmo monótono de enjabonar, enjuagar, colocar en el escurridor. Esa tarde estaba distraída, pensando en cualquier cosa menos en los platos. Todo iba normal hasta que, sin darme cuenta, una copa resbaló de mis manos mojadas. Lo recuerdo perfectamente. Vi cómo caía en cámara lenta, brillando con la luz de la lámpara de la cocina. Instintivamente cerré los ojos y me preparé para escuchar el estruendo del cristal contra el piso, los fragmentos saltando en todas direcciones. Pero no sonó nada. Abrí los ojos confundida. El suelo estaba limpio. Me agaché de inmediato, esperando encontrar pedazos de vidrio esparcidos bajo mis pies. Pero no había ni una astilla. Revisé debajo del fregadero, moví la alfombra, incluso corrí la estufa unos centímetros para ver si había rodado hacia un lado. Nada, absolutamente nada. Pensé, ok, seguro se partió en pedazos muy pequeños y no los estoy viendo bien. Me puse de rodillas y pasé las manos lentamente por el piso, pero no sentí nada afilado ni encontré restos de cristal. Luego pensé, tal vez no llegó a caerse y quedó en algún rincón de la tarja. Revisé dentro del fregadero, detrás de los demás platos, hasta en el bote de basura. Tampoco estaba. Era como si la copa hubiera desaparecido en el aire. Me quedé un buen rato ahí, sin saber qué hacer. Parte de mí se reía, pensando que tal vez estaba más cansada de lo que creía, pero otra parte, más inquieta, sentía un nudo en el estómago. Yo había visto el objeto caer, lo vi con mis propios ojos, y lo que tenía que haber sucedido no sucedió. El resto de la tarde no pude sacarme la escena de la cabeza. Mis padres me preguntaron por qué tenía esa cara rara y no supe cómo explicarles sin sonar loca. Con el tiempo, lo fui guardando como un recuerdo extraño, de esos que te confunden cada vez que los piensas. Años después, todavía me pregunto, ¿se tragó la realidad del vaso? ¿Fue un error en mi percepción o una especie de glitch? Un salto mínimo entre realidades en el que un objeto dejó de existir en la mía para aparecer en otra. Nunca más volvió a pasarme algo igual, pero desde entonces, cada vez que lavo los trastes y sostengo un vaso de vidrio, siento una ligera ansiedad, como si temiera que, al volver a soltarlo, el objeto no obedezca las leyes normales y se esfume, tal como lo hizo ese día.
Y lo peor es que, hasta hoy, sigo sin tener la más mínima explicación. Mi bisabuela siempre fue una mujer muy peculiar. No era de esas ancianas que hablan de espíritus todo el tiempo, pero sí tenía algo en los ojos, como si supiera cosas que los demás no podíamos ver. Crecí escuchando historias de que en sus últimos días veía personas que ya habían fallecido, o que decía frases que más tarde cobraban sentido. Su visión más extraña ocurrió justo en su lecho de muerte. Con la voz débil, le dijo a mi madre que veía a una mujer joven sosteniendo a un bebé envuelto en una manta rosa. Esa mujer era mi madre. Todos lo escuchamos y todos lo descartamos en ese momento. Mi madre ya había tenido a sus hijos, se había sometido a una cirugía, le habían ligado y cauterizado las trompas. Médicamente era imposible que volviera a quedar embarazada, pero 2 años después lo imposible sucedió. Mi madre anunció que estaba embarazada. La sorpresa en la familia fue enorme y el médico mismo no se explicaba cómo podía ser. 9 meses después dio a luz a mi hermana menor. Lo más escalofriante de todo fue la fecha. Nació exactamente el mismo día que había nacido mi bisabuela, como si hubiera sido un regalo o un relevo marcado por esa visión. Con el tiempo, mi hermana fue creciendo. Desde muy pequeña empezó a decir cosas que nos dejaban a todos helados. No eran simples ocurrencias de una niña, eran frases con una extraña certeza, como si supiera más de lo que debería. La que más me marcó ocurrió cuando ella tenía alrededor de 12 años. Una tarde cualquiera, sin venir al caso, me miró muy seria y me dijo: «Cuando encuentres el dinero vas a tener que hacer lo correcto. Si no lo haces, algo malo va a pasar, algo sobre un disparo». Me quedé helado. No entendí nada, pero su voz fue tan firme que se me quedó grabada. Una semana después, yo iba camino al banco a hacer un depósito rutinario. Al estacionarme, vi en el suelo lo que parecía una de esas bolsas plásticas que las empresas usan para llevar la recaudación diaria. La recogí y me quedé en shock. Estaba llena de billetes. Dentro había más de $6,000. Por un instante pensé en lo fácil que sería quedármelo. Nadie me había visto. Podría haberlo guardado y nadie sabría nada. Pero en ese momento recordé las palabras de mi hermana y un escalofrío me recorrió la espalda. Así que tomé la bolsa y al llegar al banco se la entregué directamente al gerente. Al día siguiente me enteré de la verdad. El dinero pertenecía a un KFC de la zona que había sido asaltado días antes. El ladrón iba armado y la policía aún no lo había atrapado. Si me hubiera quedado con el dinero y de alguna manera ese hombre me encontraba, lo más probable es que me hubiera hecho daño para recuperarlo. No pude dejar de pensar en lo que mi hermana había dicho, lo del dinero, lo de que sería peligroso si no hacía lo correcto, y lo del disparo. Había acertado en todo. A veces me pregunto si lo suyo es simple intuición, o si heredó de nuestra bisabuela esa extraña habilidad de ver un poco más allá del presente, de atisbar el futuro. Lo cierto es que gracias a esa advertencia de una niña de 12 años, quizás salvé mi vida. Ese día no era nada especial, y quizá por eso lo recuerdo tan bien. Yo tendría unos 17 años y había salido con mi mejor amiga después de la escuela. Habíamos pasado toda la tarde entre tareas, risas y quejas adolescentes, y como siempre nos daba hambre, terminamos en el Pizza Hut que quedaba cerca de su casa. No era un lugar elegante ni mucho menos, pero para nosotras era como una pequeña tradición. Ahorrar unas monedas, pedir las pizzas personales y pasar un rato riéndonos de cualquier cosa. Yo soy muy simple con la comida, siempre lo he sido. No me gustan los pepperoni, nunca me han gustado, así que pedí mi pizza de queso, la de siempre. Mi amiga, en cambio, adoraba los pepperoni, así que su elección fue obvia. Todo bien, pedido sencillo, nada que pudiera salir mal. Cuando la cajera nos entregó las 2 cajitas de cartón caliente, el olor a masa y queso recién horneado me hizo la boca agua. Caminamos hasta la mesa junto a la ventana, la misma donde casi siempre nos sentábamos. Me sentía contenta, tranquila, en uno de esos momentos cotidianos que parecen no tener nada extraordinario. Hasta que abrí la caja. Me quedé mirándola unos segundos con cara de fastidio. Estaba llena de pepperoni. Ni un rincón de queso limpio, solo círculos grasosos cubriendo toda la superficie. Lo primero que pensé fue que habíamos confundido las cajas, así que solté una risita nerviosa y le dije a mi amiga: «Oye, creo que me diste la tuya».
Ella, sin pensarlo mucho, me pasó su caja. La abrí con la seguridad de que ahora sí vería mi pizza de queso. Pero no, era exactamente lo mismo. Otra pizza cubierta de pepperoni. «¿Qué demonios?», murmuré. «Pues se habrán equivocado con tu orden», dijo ella encogiéndose de hombros. «A mí no me importa, pero tú odias los pepperoni». La situación era rara, pero tampoco algo fuera de este mundo. Decidí no complicarme y fui directo al mostrador con las 2 cajas en la mano. Me acerqué a la cajera, una señora joven que parecía cansada de la jornada, y le expliqué lo que había pasado. «Perdón, pero creo que se equivocaron. Pedimos una de queso y una de pepperoni, pero nos dieron 2 de pepperoni». Ella frunció el ceño, como dudando. «¿Segura?». Yo asentí con fuerza. Entonces ella tomó las cajas, las abrió delante de mí y ahí fue cuando se me heló la sangre. La primera pizza estaba perfecta, cubierta solo de queso dorado, exactamente como la había pedido. La segunda, la de mi amiga, tenía los pepperoni en orden, todo correcto, como si nunca hubiera habido un error. Me quedé callada, sin saber qué decir. Sentí el calor del cartón en mis manos, olí el queso recién horneado. Todo era real, tangible, pero no coincidía con lo que había visto segundos antes. Y lo más extraño fue que mi amiga, desde la mesa, me miraba con los ojos muy abiertos, porque ella también había visto lo mismo que yo, 2 pizzas idénticas de pepperoni. «¿Lo viste, verdad?», le dije en voz baja cuando regresé a la mesa. Ella asintió despacio, con cara de incomodidad. «Sí, yo también lo vi». Ese momento nos dejó en silencio. Yo traté de bromear, diciendo que quizá el hambre me estaba jugando una mala pasada, pero ella no se rió. Comí mi pizza de queso, sí, pero cada bocado tenía un sabor extraño, como si no pudiera dejar de pensar que quizá un segundo antes había sido diferente. Los días siguientes traté de olvidarlo, aunque cada vez que alguien mencionaba Pizza Hut, me venía a la cabeza esa imagen tan clara. 2 pizzas iguales de pepperoni, una junto a la otra. Con el tiempo, mi amiga y yo volvimos a hablar del tema. Ella siempre lo recordaba con una mezcla de risa nerviosa y miedo, diciendo que seguro fue un glitch en la Matrix. Yo, en cambio, nunca logré sacudirme la sensación de que habíamos presenciado algo que no debía pasar. Como si por unos segundos hubiéramos visto otra versión de la realidad, una que se corrigió sola frente a nosotras. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.